Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos y amigas, usted sabe que para mí es un auténtico placer nuevamente estar con ustedes en una edición más de Hechos, Noticias e Información, pero más que nada o más que todo es el análisis de los hechos y la noticia, como siempre lo hace su canal y su servidor. Así es que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Ok. Vamos a trasladar nuevamente el conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Te voy a dar algunos titulares muy importantes para que vayas entendiendo. Yo siempre he venido diciendo, y lo único que estoy haciendo con toda esta información, estos análisis que les estoy dando a mis amigos, seguidores, suscriptores y detractores, es advirtiendo hacia dónde se conduce Europa. El destino futuro de Europa. Yo lo he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Así es que vamos a algunos titulares importantes porque cada día hay más involucramiento directo de la OTAN en el conflicto. Esto tarde o temprano culminará en una reacción de Rusia, en una reacción muy devastadora por parte de Rusia en contra de alguna nación europea, ya no solamente Ucrania. Bueno, dirán, está loco Quiñones, ¿no? Que las mesas del diálogo, que siguen dialogando, puede ser a escondidas, puede ser directamente, puede ser en una mesa de diálogo en Estambul o en el Vaticano con el Papa, pueden ponerlo lo que quieran. Yo he dicho e insisto nuevamente aquí que esto no va a ninguna parte. Estados Unidos va a abandonar ya la mesa del diálogo. ¿Sí? Se va a retirar porque no hay acuerdos. Yo se los dije. Entonces, ¿con quién se va a dialogar? Europa no quiere diálogo. Europa quiere imponer las condiciones. Europa no tiene capacidad para tal cosa. ¿A dónde va? A la guerra. Desafortunadamente. Te voy a dar algunos titulares y luego una noticia importante. Y te voy a ir explicando por qué esta noticia es importante. ¿Por qué es tan importante esta noticia? Es devastadora para Europa, que debería estar pensando en lo que está haciendo. Y sin embargo, siguen provocando a Rusia. Se completó histórico canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Según el formato 1000 por 1000. Verdaderamente ha habido un intercambio verdaderamente estratosférico de prisioneros de guerra entre uno y otro. El helicóptero de Vladimir Putin que viajaba a las diferentes regiones liberadas por el ejército ruso fue un objeto de un enjambre de drones ucranianos. El helicóptero del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y las fuerzas de defensa aérea del país euroasiático tuvieron un éxito en derribar y los pilotos en regresar y salvaguardar al señor Vladimir Putin. Bueno, esto sí es muy serio, muy serio. Medvedev muestra cómo sería la zona tampón con Ucrania si Occidente no deja de suministrar armas. Aquí tengo un video, una imagen extraordinaria, supuestas imágenes de un ataque ruso con Iskander contra Ucrania, y se mira verdaderamente la caída del misil y una explosión verdaderamente estratosférica. Pero bueno, voy a continuar con algunos de los titulares y luego te voy a dar la información punto por punto para que vayas entendiendo lo que tu servidor Ubaldo Quiñones ha venido advirtiendo referente a Europa. Una Europa que desafortunadamente se está autodestruyendo y va camino no solamente a la autodestrucción, va a la guerra y por lo tanto va a su destrucción total. ¿Creerán que estoy loco? Bueno, sigan creyendo, yo le he dicho. Empecemos ahora sí, primero con la noticia que para mí es la más significativa, porque cada día, guste o no, la OTAN o las naciones europeas están más involucradas directamente en el conflicto. Pero antes de empezar con la información y el análisis correcto, no se te olvide, ya que estás aquí, tienes que darme mi like. Dame mi like, dale thumbs up al video, déjame un comentario, que eso es muy importante para evitar la censura, suscríbete al canal si no lo has hecho, y si ya lo hiciste, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, invita a otros a que nos acompañen, comparte el link, comparte el video para que más gente despierte a la realidad, y si quieres apoyar económicamente, se acepta cualquier ayuda. Ahora sí vamos
empecemos primero por un análisis pequeño para que vayas entendiendo, hermano europeo, del por qué van a la guerra. Vamos aquí, en el 17º paquete de sanciones económicas va a ser, y el 18º que están preparando allá en Bruselas, va a ser la última estocada o la última apuñalada a la industria europea. Porque no entiendo yo a los políticos europeos. No entiendo por qué se siguen inyectando una dosis de rusofobia y siguen incrementando la supuesta presión o sanciones económicas en contra de Rusia, sabiendo perfectamente que esto va a perjudicar aún más a una Europa ya de por sí debilitada y desindustrializada, lo cual llevará a la miseria y a la pobreza a toda Europa. Y por lo tanto, no tendrán otro remedio más que ir a la guerra para evitar que haya verdaderamente una explosión interna en cada nación de Europa. Hablo de marchas y protestas violentas, que es a donde conduce Europa, a donde se conduce rápidamente. Y para evitarlo, tendrán que llevarlos a la guerra. Y aquí vamos. A ver, muchos no creerán que yo estoy, exagerando en algo. No, mira, a ver. Puntos importantes para entender cómo está jugando Estados Unidos y por qué Europa va a la guerra. Muchos dirán, está loco. No, mira, empecemos. ¿Quién fue el responsable de dar el golpe de Estado en el año 2014 en contra de Viktor Yanukovych? Estados Unidos. Fue el responsable de crear este conflicto en Ucrania. Fue el responsable. Victoria Nuland, yo les traje todo. Yo he traído todo día por día de este conflicto. Okay. Fue Estados Unidos. Luego se involucró Europa. ¿Quién empezó a imponer sanciones económicas en contra de Rusia? Estados Unidos. Luego lo siguió Europa, imponiendo paquetes de sanciones que perjudicaban más a los intereses del mismo Europa. Viene la destrucción de Nord Stream 1 y Nord Stream 2. La energía que le daba vida y que le daba vida a Europa, a la industria europea. Lo destruyen y empieza la caída de la industria europea. La competitividad se va terminando. Con las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump, hunde aún más a la economía de Europa. Y estos señores, en lugar de pensar de qué manera pueden cambiar este destino catastrófico al cual se conducen, el canciller alemán Friedrich Merz ha decidido, junto con la señora Ursula von der Leyen de Bruselas, crear una ley para prohibir completamente la restauración del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que son la energía barata que le dio vida a la industria europea. Por eso he dicho, mire, esto lo lleva a la miseria y a la pobreza a toda Europa. A la miseria y a la pobreza. Y ahora, en el involucramiento directo en el conflicto. Una Alemania que ahora se dedicará a crear y diseñar tanques y blindados. Una Alemania que tenía prohibida el rearme para evitar que se convirtiera en la auténtica amenaza de Europa. Y yo he venido repitiendo todo esto. Y ahora, extendiéndose a los Bálticos, con 2.000 soldados y 4.500 soldados en Letonia para el año 2025. ¿Para qué? Para ir a una guerra con Rusia. Cuando hablan de un presupuesto militar de 850 billones por parte de Bruselas para rearmar a Europa, cuando hablan de que Rusia los agredirá en el año 2030, dentro de 5 años, es justamente por eso, porque van a ampliar esta guerra. Yo he dicho que la mesa del diálogo no llega a ninguna parte. Donald Trump ya se va a salir de la mesa del diálogo. Ya se va a salir. Olvídese de eso. Ya se va a salir de la mesa del diálogo. Como les dijo su servidor, iban a chocar cuando vinieran a la realidad. Iban a chocar y a chocar. ¿Pero por qué se va a Estados Unidos? Porque sabe perfectamente que van a la guerra. ¿Pero quién? Europa, que cada día está más involucrada en el conflicto. Y mira, como les dijo su servidor y advirtió, al final, el complejo militar industrial de Europa no sirve. O sea, es muy pequeño. No tienen la capacidad de producción que tiene Rusia, todos de manera conjunta, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a rearmar? Pues bueno, ahora la señora Ursula von der Leyen, los diferentes cancilleres de defensa de Europa se reúnen para crear una propuesta a los Estados Unidos. La compra indiscriminada de armamento de Estados Unidos por parte de Europa y transferírsela a Ucrania. Jugada perfecta, ¿no? Por eso Donald Trump se va. Nosotros creamos el problema, nosotros nos retiramos, pero enfrentamos a Europa con Rusia.
divide y vencerás. Para mirar cómo supuestamente puede debilitar Europa a Rusia. Pero es totalmente una incongruencia, yo le he dicho. Y cuando hablan de un supuesto ataque ruso en el año 2030 es justamente porque van a extender este conflicto hasta el punto en que en algún momento obligarán a Rusia a atacar a una nación europea que ya está involucrada directamente en el conflicto. Porque guste o no a mis detractores, desde que inició este conflicto se ha ido involucrando cada nación de Europa más directamente en el conflicto. Y en estos momentos ya la involucración de toda Europa dentro del conflicto ya es verdaderamente garrafal. Por eso, con el ataque misilístico y de drones aéreos no tripulados que realizó Rusia desde el día viernes, todo el sábado y parte del domingo por la noche, que fue destructivo para Ucrania, donde murieron cientos, no digo docenas, sino cientos de instructores, de especialistas de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Polonia y así también como de mercenarios, es por eso. Por eso, porque cada vez hay más personal de la OTAN involucrado directamente en el conflicto. Y los ataques que realizan en contra de Rusia están dirigidos ya por la Organización del Atlántico Norte. No, que esto no salga a la luz pública, por supuesto que no, porque no les conviene decir que es Europa la que quiere la guerra. Tienen que buscar una respuesta rusa letal para decir fue Rusia el agresor. Pero mientras se sigan inyectando una dosis de rusofobia, una dosis de idiotez, las cosas van a seguir igual. Pero bueno, ahora sí vamos a la noticia importante, a las noticias. A ver, vamos. Un Donald Trump que dijo que iba a abandonar el conflicto, pero resulta que llega a Ucrania un lote de aviones de combate F-16 de origen estadounidense. 3 aviones, supuestamente. Los Países Bajos entregarán el último lote de 16 aviones de combate F-16 a Ucrania. O sea, siguen, dice Donald Trump que no es su guerra. La cuestión es su guerra o no es su guerra? Dice que la guerra, o que no, bueno, muchos dirán, no, es que esto que está haciendo Donald Trump no es que este era un contrato ya firmado por el señor Joe Biden. No. Donald Trump ya tiene 4 meses en el poder. Y si no quisiera involucrarse o seguir involucrado en el conflicto en Ucrania, simple y sencillamente, con una ley ejecutiva, diría, hasta aquí la ayuda a Kiev. Y ya, aún cuando el señor Joe Biden firmó estos acuerdos, yo, como presidente de Estados Unidos, los veto. Se acabó. No más ayuda para Ucrania. Pero no, ¿verdad? Se escudan en que, bueno, todo el armamento que le seguimos enviando a Ucrania, no soy yo. Es que el señor Joe Biden ya había firmado dichos acuerdos. ¿De veras? ¿Alguien se cree ese cuento? Bueno, les estoy diciendo cómo funciona. ¿Cómo podría acabar con la ayuda? Pero bueno, aquí, y todavía vamos, como les dije, ahora Alemania incrementará su presencia militar allá. Ahora, lo del Nord Stream 1, no solamente que Rusia era el alma de Europa entregándoles energía barata, sino que ahora el señor Friedrich Merz junto con la señora Ursula von der Leyen trabajan con una iniciativa que prohíbe completamente la restauración de los gasoductos y oleoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 y para evitar que cualquier nación europea pueda apoyarse o pueda sacar provecho. O sea, van a prohibir completamente que se restaure. Y esto lo dijo el señor Philippot, que es uno de los máximos analistas francés. Dijo, esto es una catástrofe. Prohibir la restauración del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 significará la muerte y fin, la catástrofe de toda Europa. Y no lo digo yo, lo dijo Philippot. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una Europa que está totalmente fuera de la realidad? ¿Qué se puede esperar de una Europa dirigida por bola de imbéciles que de conocimiento no tienen nada? Y que han inyectado a la sociedad europea una dosis de rusofobia. Y realmente creen que todo lo malo que está pasando en Europa, económica, política, social o cultural, es culpa de Rusia. Vamos aquí a una noticia que muestra la estupidez de las naciones europeas respecto a esto, ¿ok? Una que viene y que a mí de un cantante georgiano, de Georgia, que supuestamente un Georgia en el cual
el que ganó las elecciones parlamentarias allá en Georgia fue Sueño Georgiano, un anti-OTAN, anti-Ucrania. Pero como les han inyectado tanto rusofobia allá en el este de Europa, mira, un cantante, la señora María Zaharova responde a un cantante georgiano que prácticamente, bueno, digamos que orinó la bandera rusa. Aquí te va. La ministra de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó el video que provocó una oleada de críticas este fin de semana y que muestra a un cantante georgiano, Erekle Getsadze, profanando la bandera rusa en el festival de música Tbilisi Open Air. El hombre de 34 años hizo en pleno escenario, tiró la tricolor a una papelera, fingió orinar sobre ella. María Zaharova reaccionó a lo sucedido con ironía. Cuando Dios no le dio un cerebro al hombre, tiene que trabajar con otros órganos. En este caso, con el que parece tener más a la mano. Curiosamente, esto es lo que como van diciendo, supuestamente se vino, y la única inteligencia que tiene este imbécil es, obviamente, su parte íntima, que es con lo que piensa, ¿no? Aparentemente lo que dice María Zaharova. En este caso, en la mano, curiosamente con un guante, pero al parecer se conoce bien a sí mismo. Lo que es un descerebrado habría por autosatisfacerse. Lo que haría un descerebrado por autosatisfacerse, ¿ok? Además, afirmó que las autoridades rusas evalúan el caso en primer lugar y la bandera seguirá siendo bandera sin importar que un loco haga todo esto. Pero bueno, ahí lo tienes. Ahora vamos a otra información que es para mí la más importante. Y aquí vamos a otra. Les hablábamos justamente yo de que Rusia se prepara para un avance de este año. En este año se prepara Rusia para lanzar uno de los mayores ataques en contra de Ucrania. En todo lo largo y ancho de la frontera con Ucrania se sigue incrementando la presencia de Rusia. Pero en Kharkov se prepara un contingente de 50,000 soldados en la región de Kharkov, lo cual significa que para este verano vendrá un avance por parte de las fuerzas de Rusia que llegará justamente hasta el puerto de Odessa, como ha venido diciendo su servidor Ubaldo Quiñones. O sea que Odessa regresa a Rusia. Y vamos aquí a lo que dijo el señor Dmitry Medvedev cuando les hablábamos justamente de crear una zona de seguridad. Una zona de seguridad por parte de Rusia. Esto significa que todavía el territorio de Ucrania va a reducirse aún más. Vamos a lo que dice Medvedev, ¿ok? Medvedev muestra cómo sería la zona tampón con Ucrania si Occidente no deja de suministrar armas a Ucrania. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y el expresidente Dmitry Medvedev expuso de manera contundente cómo podría configurarse una zona tampón con Ucrania si Occidente no cesa el suministro de armas a Kiev. En un video titulado "Si continúa la ayuda militar al régimen banderista", referencia del colaborador nazi ucraniano Stefan Bandera, la zona de tampón podría tener este aspecto. Y mostró un video. Medvedev utilizó en color azul para representar el oeste de Ucrania, que quedaría bajo el control de las autoridades de Kiev. El resto del país, marcado con rojo, se considera la zona tampón, abarcando casi la totalidad del territorio ucraniano. Del territorio ucraniano. O sea que, como les dijo su servidor, casi todo el territorio de Ucrania va a desaparecer. O Ucrania, porque lo poco que quede se lo va a repartir Polonia, Rumanía, Moldova. Así es que ahí tenías, amigo, cuando les dijimos que Odessa regresa a su tierra natal y que Ucrania podría desaparecer. Si continúan, va a desaparecer. Vamos a otra noticia importante. Le bajan los humos justamente a una nación que amenazó a Rusia. Y estoy hablando justamente de Estonia, que nuevamente volvió a amenazar a Rusia y que pidió a las naciones europeas que de manera conjunta lancen un ataque masivo debido a la supuesta superioridad tecnológica de ataque de las naciones europeas. Y vamos aquí al punto. Estonia cuenta con un aproximado de 7,000 soldados, según el ranking mundial. Rusia con 2.3 millones de soldados. Y uno se pregunta, ¿a qué carajos juegan esta bola de imbéciles que están hablando justamente de provocar o enfrentar a Rusia y una nación como Estonia? Yo he dicho,
Estonia, Letonia o Lituania, tal vez de manera conjunta, todas estas tres naciones no podrían conformar ni siquiera con toda su población lo que ya tiene el ejército ruso de manera activa o pasiva. Y uno se pregunta, ¿a qué juegan? Y son los más rusófobos. Ahora, esto para que veas tú cómo todos los políticos europeos están empujando a Europa a la guerra. Una estupidez, porque no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo o diciendo. Y aquí, la noticia bomba, lo que yo les decía referente a Rusia. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué esto, Quiñones? Aquí te va. La noticia que para mí es la importante en todo esto, porque Rusia ha amenazado con lanzar un Oreshnik. Rusia ha utilizado los misiles Zircon o Kinzhal hipersónicos ya en el conflicto, por lo que dice Donald Trump que le robó supuestamente todo, les robaron los papeles para la creación supuestamente de misiles hipersónicos, cuando Estados Unidos no cuenta con un misil hipersónico. Entonces uno se pregunta, ¿cómo Rusia se va a robar los secretos para la creación de un misil hipersónico si Estados Unidos no tiene uno? ¿De dónde los agarró Rusia? Lo cual es una farsa, porque Donald Trump un día dice una estupidez y al día siguiente dice otra. Entonces, pero bueno, eso para quienes crean que realmente Rusia necesita robarle algo a alguien. Aquí te va. La noticia dura y te voy a decir por qué es esta noticia importante, ¿ok? Ahorita te la voy a explicar. El ministro de Defensa de Rusia afirmó tener operativo el misil R-37M en los cazas Su-35S, un misil aire-aire único en la Armada, con una ojiva nuclear. Es un arma equivalente, es un arma sin equivalente en Occidente. O sea que ese misil, el R-37M, es hipersónico y puede llevar un arma nuclear, una cabeza nuclear, táctica. Y Rusia los está preparando, primero en los MiG-31 y ahora en los Su-35M. Esto significa, para mis amigos y seguidores, las razones detrás del despliegue en el Su-35S, un caza hasta ahora dedicado a combate convencional, sigue siendo un enigma. Según el blog de defensa de Warzone, el misil puede representar un cambio doctrinal de la defensa rusa. No está claro exactamente por qué las fuerzas aeroespaciales de Rusia están eligiendo integrar el R-37M con el Su-35S. En este momento, afirman, es probable que se deba al cambio del rol del MiG-31 Foxhound, que está pasando a ser un avión de ataque antisatélite terrestre. Está modernizando los aviones de combate, el MiG para derribar mis satélites y el Su-35S para lanzar ataques nucleares en contra de Europa. Tú te preguntas, ¿por qué Rusia está haciendo esto? Por lo que les acabo de decir. Porque Europa cada día está más involucrada directamente en el conflicto. Cada día hay más involucramiento, más llamamiento a la guerra contra Rusia. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Rusia? Preparar los aviones de combate con misiles hipersónicos R-37M letal en su totalidad, pero con cabezas nucleares, para que cuando tenga que destruir este avión, tiene la capacidad de destruir flotas completas, así también como bases militares en todo Occidente. ¿Por qué lo está haciendo Rusia? Justamente por eso. Está preparando esto porque sabe perfectamente que el enfrentamiento o la guerra directa con Europa llegará tarde o temprano, antes del año 2035. Y este conflicto se extenderá hasta el año 2028, 2029, y llegará un momento en que Rusia tenga que responder ya de manera contundente a las naciones que ya desde este momento le están haciendo la guerra desde el territorio ucraniano. ¿Por qué? Porque entonces ya estarán casi totalmente involucradas dentro del conflicto. Pero bueno, ¿qué quiere que yo le diga? Ahí tiene del por qué Rusia se prepara y por qué cuando yo les digo que Europa se está autodestruyendo y que cuando vea el desastre en que han caído, no les quedará otra más que empujar a la población a la guerra. ¿En contra de quién? De la malvada Rusia. Pero bueno, ahí tienes los hechos, la noticia, la información. Como ya he dicho,
y expongo el hecho, la noticia, la información, pero al final no soy, bueno, también lo que hay detrás de la noticia, cuál es el objetivo y qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Pero al final no soy yo, eres tú el que decide. Nos vemos a la próxima.